Puede tomar su lugar y esta noche vamos a terminar el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Abran su Biblia en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17 al versículo 29. Es un deseo natural del ser humano el tener seguridad. Todos nosotros anhelamos estar seguros, seguridad económica, seguridad en el trabajo. Todos quisiéramos tener un contrato de largo plazo y el trabajo asegurado 20 o 30 años. Todos anhelamos tener seguridad en la familia, seguridad matrimonial. El país quisiera tener seguridad nacional, seguridad en la salud. Todos queremos tener seguridad también en el hogar. El deseo de tener seguridad es un impulso innato, natural del ser humano. Es un deseo de autopreservación. Quisiera yo tener seguridad de poder pagar mi renta y mis gastos durante toda mi vida. Quisiera tener seguridad de que voy a comer todos los días. Quisiera tener seguridad de que nunca me voy a enfermar. Quisiera tener seguridad de que nadie va a entrar a robar a mi casa. Y hay muchas cosas que puedo hacer para obtener esta seguridad. Comprar un seguro de vida, quizá ahorrar dinero, quizá poner una cerca eléctrica alrededor de mi casa para que no entre ningún ladrón, quizá comprar un seguro para el automóvil o un seguro de gastos médicos mayores. Y esto traería cierta seguridad a mi vida. Pero de acuerdo a Romanos capítulo 2, esta es una seguridad falsa. Es una seguridad falsa porque nuestras vidas son como una niebla que aparece y de pronto desaparece. En realidad no tenemos nada seguro. Muchas personas en la vida, cuando se toman la molestia de cuestionarse acerca de su seguridad eterna, surgen muchas preguntas. Oye, ¿qué va a pasar ahora que ya tengo 70 años, 75 años y tengo este achaque, esta enfermedad? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué va a pasar después de mi muerte? ¿Cuál es la seguridad eterna que yo puedo tener? ¿Será Dios quizá una nube de energía que me va a absorber y llegaré con Él? ¿Será que no existe el infierno y esas son puras mentiras de la religión? ¿Será que tengo que regresar a la religión que me enseñaron mis padres para tener y sentir esta seguridad eterna? Y la respuesta siempre es inestable. Porque el único que te puede dar seguridad en esta vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuera de Jesucristo nadie puede estar seguro. El salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi seguridad económica, mi seguridad emocional, mi seguridad familiar están en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mi seguridad en cuanto a mi familia, en cuanto a mi paz, están en Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Mi necesidad de paz y de alivio y de salud están en Dios solamente. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, mi corazón no temerá. Entonces, mi seguridad después de esta vida, después de que yo muera y mi cuerpo se quede en esa tumba, mi seguridad eterna también está en Dios. De esto habla este pasaje de Romanos capítulo 2, del versículo 17 en adelante, donde Pablo confronta la falsa seguridad de los judíos de su tiempo. Vamos a leer Romanos 2, versículo 17, dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo le está hablando a los judíos de su tiempo. Los judíos eran personas que habían heredado una religión atrás. Desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos tenían una seguridad espiritual basada en su religión. Ellos decían: nosotros somos judíos, nosotros descendemos del mismo Abraham, nuestro padre es Abraham, y seguramente como somos judíos nos vamos a ir al cielo. Su seguridad eterna estaba puesta en su herencia física. Pablo les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
Los judíos tenían tres motivos para sentirse seguros y orgullosos. En primer lugar, esta seguridad venía de su primer nombre, hebreos. Digan conmigo, hebreos. Digan conmigo, israelitas, judíos. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres términos? Porque se refieren al mismo pueblo. Hebreos viene de una palabra que significa el que salta más allá o el que salta al otro lado. En Génesis capítulo 14, versículo 13, a Abraham se le llamó el hebreo. Abraham el hebreo, porque Abraham saltó al otro lado del Jordán para heredar la tierra que Dios le había prometido. De ahí viene el nombre de hebreos. El nombre de hebreos también viene del idioma del pueblo de Israel. Ellos no hablan israelita, tampoco hablan judío. Ellos hablan, ¿qué idioma? El hebreo. El segundo nombre de ellos es el nombre israelitas y tiene que ver con el origen de este pueblo. Israel en el Antiguo Testamento había sido el progenitor de las 12 tribus de Israel. Entonces, un judío de los tiempos de Jesús se sentía orgulloso de que él era descendiente de la tribu de Israel, de alguna de las 12 tribus de Israel. Y el tercer motivo para sentirse orgullosos provenía del nombre judíos. El término judíos de la palabra hebrea Judá significa alabanza y era una de las 12 tribus. Y sobre esta tribu Israel había prometido que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Así que ellos estaban esperando al Mesías. Se sentían orgullosos de ser descendientes de la tribu de Judá, de venir de Israel y de ser llamados hebreos. Eran un pueblo orgulloso, su seguridad estaba en su herencia. Sin embargo, este pueblo de Israel había perdido de vista el propósito que Dios les había dado en Génesis capítulo 12, versículo 3. Véanlo conmigo en su Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 3. En este pasaje Dios le promete a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice Génesis 12:3, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. Este no es el pasaje, es otro pasaje, Génesis. Estoy en otro pasaje. Bueno, en este pasaje que les estoy explicando, Dios les promete a los judíos, le promete a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios con el pueblo de Israel es que a través de ellos los gentiles pudieran conocer a Dios. El propósito no era que ellos se sintieran importantes o que ellos se creyeran mucho por ser judíos, sino que el propósito era que a través de ellos, los que no conocían a Dios, lo pudieran conocer. Vean el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, cuando Jesucristo está discutiendo con los judíos de su tiempo, y en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Subraya en tu Biblia cuando los judíos dicen jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo comienza a hablar con ellos y les dice, no importa que ustedes sean descendientes de Abraham, no importa que ustedes hayan recibido la promesa de Dios a través de Abraham y de los profetas. Si ustedes no obedecen la voluntad de Dios y la ley de Dios, ustedes no son hijos de Dios. Más adelante dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Versículo 41, subraya, lo dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesucristo acusa entonces a los judíos, a los israelitas, a los hebreos de hipocresía. Ellos estaban seguros en su religión, ellos decían: nosotros somos judíos, seguramente Dios nos va a salvar cuando nos muramos, nosotros descendemos de Abraham, nosotros descendemos de Isaac, nuestra religión es nuestro orgullo, Dios nos tiene que salvar por ser de su pueblo. Y esto era una mentira. Porque Dios no puede salvar a nadie por sus obras y por su religión y por su religiosidad. Y esto nos da una lección a nosotros como cristianos, queridos hermanos. Y esta lección es que no es por tu herencia, no es por la familia de donde tú vienes, no importa si tu papá fue cristiano, si tus abuelos fueron cristianos, quizá tu bisabuela fue misionera en el África y tú te jactas de que eres cristiano de cuna. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano de cuna. Como si la cuna te salvara, ¿verdad? Entonces la herencia no salva a nadie. No importa si tu padre fue pastor, si tu mamá te trajo a la iglesia, si te congregaste toda tu infancia, si fuiste a la escuela dominical. Estas cosas no salvan a nadie. En la tradición católica romana, esta iglesia enseña que los bebitos, cuando son bautizados, cuando le traen, ¿verdad?, al sacerdote un bebito recién nacido de 3 o 4 meses, le echan agua. Ellos piensan en su teología que después de ser bautizado, ese bebito es salvo. Y no importa si se convierte en el mochaorejas más adelante, de todas formas fue salvo porque lo bautizaron. Hay otra iglesia aquí en México y en toda Latinoamérica que se llama la Iglesia de Cristo, que predican esto mismo. Ellos dicen que hasta que tú no te bautices en la tina de tu casa, ¿verdad?, o en una alberca, tú no eres salvo. El bautismo trae salvación. Entonces la salvación es por obras. Esto es una herejía, no es cierto. Tú no puedes pensar que porque tus antepasados fueron cristianos, que porque te bautizaron en la iglesia, porque viniste a la escuela dominical, tú eres salvo. Hubo un reformador en la Edad Media en Suiza que se llamó Ulrico Zwinglio, y él pensaba que si un hijo de creyentes moría en su infancia o su adolescencia, se salvaba, pero que si ese mismo hijo era de impíos, si los papás no eran cristianos y ese niño llegaba a la infancia o a la adolescencia, se iba al infierno. Cuando Jesucristo enseñó: de los niños es el reino de los cielos. Había otro pastor también en la Edad Media que pensaba que la salvación se transmitía a través del alma. Si el papá era salvo, le transmitía la salvación al hijo. Y si el hijo era salvo, entonces también al nieto. Y este pastor también pensaba que si el papá no era salvo, pero el abuelo sí, entonces el nieto podía heredar la salvación a través de una transmigración de las almas y alcanzaba salvación por la herencia familiar. Estas son puras herejías. Esto no es cierto. El bautismo no trae salvación. El hecho de que tú te congregues en la iglesia no trae salvación. El hecho de que tú leas la Biblia o el hecho de que tú pertenezcas a un grupo religioso no trae salvación. Tú puedes ser cristiano, puedes ser católico, puedes ser mormón, puedes ser testigo de Jehová e irte al infierno, porque la salvación no depende de las obras. La salvación es por gracia. Dile a 2 personas: la salvación es por gracia, no es por obras. No hay nada que puedas hacer para ser salvo. Puede haber una persona, ¿verdad?, y esto hablamos la semana pasada, una persona que sea muy buena, que sea muy honesta, que haya sido fiel a su esposo, a su esposa, que haya abierto muchos orfanatorios, abrió muchas casitas para viejitos, daba unas ofrendas, ¿verdad?, tremendas, era un hombre recto, y esa persona podría pensar: bueno, yo viví una vida correcta, una vida buena delante de Dios, yo me merezco ir al cielo.
Y este es el tipo de personas que cuando lleguen al cielo le van a decir: Señor, Señor, si yo, ¿verdad?, construí 20 iglesias, Señor, y abrí 20 orfanatorios y daba las ofrendas, Señor, entonces yo merezco entrar al cielo. Y el Señor les dirá: apártense de mí, porque ustedes no los conozco, porque la salvación no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a tu Dios. Hay muchos cristianos que quieren ganarse el favor de Dios por obras. Ay, Señor, y aquí ahorita en la mañana voy a leer la Biblia 9 horas y voy a orar otras 3 y voy a hacer esto y voy a hacer esta otra obra y voy a ir a la cárcel a predicar y voy a predicarle a los niños de la calle y voy a dar muchas ofrendas. Quieren ganarse el favor de Dios, quieren que Dios les sonría. Y Dios no te sonríe por tus obras, hermano. Dios te sonríe porque eres su hijo, porque eres su hija. No tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios, más que extender tus brazos y decirle: Señor, quizá yo no sea el mejor, quizá no pueda hacer nada para agradarte, pero soy tu hijo, Señor, y te amo. ¿Por qué no levantas tus manos esta noche conmigo? Le dices: Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, Señor. Abrázame esta noche, Señor. Habla mi vida y bendice mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que tú debes hacer para agradar a Dios es creerle a Dios, es obedecer a Dios, es creer aquí adentro de tu corazón que un día le vas a ver, es creer aquí adentro de tu corazón que tienes el fruto del Espíritu Santo, es creer aquí dentro de tu corazón que la palabra de Dios es la verdad, es creer dentro de tu corazón que tu Dios es un Dios de sanidad, es un Dios de salvación, es un Dios de amor. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Los judíos querían agradarlo por su herencia religiosa. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros predicamos en la sinagoga, damos diezmos. Y Jesucristo les dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Regresen a Romanos capítulo 2. Porque había algo más que los judíos querían hacer para tener seguridad. Vean el versículo 18 al versículo 19, dice: y conocéis su voluntad e instruidos por la ley aprueban lo mejor y confían en que son guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma y la ciencia de la verdad. En segundo lugar, los judíos fundamentaban su seguridad en el conocimiento. Digan conmigo: conocimiento. Y el conocimiento que los judíos tenían era el conocimiento de la ley. Dice Pablo en el versículo 17, segunda parte: te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Escuche, los judíos conocían el Antiguo Testamento al pie de la letra. Un chamaquito judío de 13 años que era iniciado ya en la vida adulta, conocía las leyes de Moisés, había leído el Génesis, el Éxodo, el Levítico. Ya más adelante, a los 16, 17 años, se les permitía, como hasta la fecha, leer el libro de Isaías. Antes de los 17 años, un muchachito judío no puede leer Isaías. Pero más adelante se le instruye a diario. ¿Cuántos han visto los judíos que hacen este movimiento? Hacen este movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando están haciendo este movimiento están repitiendo la palabra de Dios. Están en el Salmo 1, están en el Salmo 23, están en Isaías 54, están en Jeremías capítulo 1. Están repitiendo este movimiento y hacen esta figuración, este movimiento. Tú le preguntas a un judío: oye, ¿por qué te mueves así? ¿Por qué traes? ¿Te dio la chiripiolca o qué? Y te dice: no, es que nosotros fuimos llamados a ser la luz. Y la luz está en la palabra de Dios y está en nuestra mente. Nosotros somos como una vela y cuando tú mueves una vela así, jamás se apaga. Esa es la doctrina que ellos tienen. Se glorían en la ley de Dios, como les dice Pablo aquí, se apoyan en la ley, conocen la voluntad de Dios y instruidos por la ley aprueban lo mejor. Vayan al Salmo 147, versículo 19. Pablo está tratando de describir una persona que tiene su seguridad en la palabra de Dios, en la ley, en el Antiguo Testamento. Se está refiriendo a judíos aquí. Y en el Salmo 147, si tú lo lees con humildad, te vas a dar cuenta cómo eres el pueblo escogido de Dios. Versículo 19, Salmo 147, 19 y 20. Tú y yo lo leeríamos así: ha manifestado sus palabras a Jacob, Dios,
Ha dado sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Somos el pueblo escogido de Dios. Eso lo haría un cristiano, pero un judío de los tiempos de Pablo lo hubiera leído así: Dios no ha hecho así con ninguna otra de las naciones estas, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Nosotros somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Israel, conocemos la ley de Dios, no somos como los filisteos los amorreos, los jebuseos, estos son todos impíos. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios. Tenían un tremendo orgullo y una tremenda soberbia espiritual los judíos del tiempo de Pablo. Y sabe una cosa, muchos cristianos de este tiempo queremos tener nuestra seguridad también en nuestro orgullo espiritual, en lo que conocemos de la Biblia. Muchos de nosotros les compartimos a nuestros familiares que no conocen a Dios de la misma manera que leyeron los judíos ese salmo. Y les decimos, pues ¿qué no sabes? Que la Biblia es la palabra de Dios. Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Es que tú eres ignorante, tú no conoces de la palabra. Yo sí conozco de la palabra. Es más, voy a la iglesia todos los domingos. Asústame, San Agustín. Entonces ese orgullo espiritual, esa seguridad que tú crees tener por tu orgullo religioso, no es aceptable delante de Dios. No puede ser. Pablo les dice en este pasaje de las Escrituras: conocen la voluntad de Dios, conocen la ley de Dios, se saben muchos salmos de memoria, se saben muchos versículos, se congregan todos los domingos, pero no obedecen la palabra de Dios. Saben mucho, pero obedecen poco. Dile a dos personas: cuidado con que sepas mucho y obedezcas poco. ¿Sabe yo qué les enseño a mis discípulos ahí en la iglesia? Les digo, miren, muchachos, más nos vale leer un salmo al mes y entenderlo para obedecerlo, aplicarlo en nuestras vidas con sabiduría de Dios. Más nos vale eso que leer toda la Biblia en un mes y no entender nada y no obedecer nada. ¿Cuántas veces has escuchado en la iglesia que es necesario que ores, que te consagres, que intercedas por el presidente, por los gobernantes, por tus familiares, y no lo haces? Ya se te hizo callo en esa predicación, dices, no, eso ya me lo sé. Como si fuera la clase de matemáticas, ¿verdad? Esas sumas, esas mecanizaciones, ya me las sé. Pues y sí es cierto, ya te las sabes, pero no las aplicaste nunca en tu vida. Nunca fueron parte de tu obediencia. Vayan a Santiago capítulo 1. Esto es lo que Pablo les está queriendo decir aquí a los judíos. Les dice, ¿de qué te sirve conocer toda la ley y todos los profetas si no obedeces la palabra de Dios? Santiago 1 versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, dice Santiago, la fe sin obras está ¿cómo? Muerta. ¿De qué te sirve tanta iglesia, tanto cassette, tanto discipulado, tanta alabanza si no amas a tus padres? No has podido perdonar la ofensa que tu papá te hizo cuando eras pequeña. ¿De qué te sirve tanta iglesia y tanta alabanza, verdad? Si sigues viviendo un infierno en tu casa, no has dejado que Dios y su reino entren a tu familia, entren a tu casa, entren a tu escuela. Nos convertimos en hipócritas igual que los judíos del tiempo de Pablo. Es importante entonces que entendamos que lo valioso para Dios no son los formatos, hermanos, no es la asistencia a la iglesia, no son los actos religiosos, no son las obras, sino es el corazón, es lo que está por dentro, no es la apariencia exterior, sino es el corazón interior.
Las obras del exterior no son más que una manifestación de la transformación interior. Si vamos a hacer buenas obras es porque amamos al Señor, no porque queremos dar la apariencia de que somos muy santos. El otro día estábamos en la congregación y el domingo entró una familia. Entró el papá con su esposa y 2 niños. Entonces se sentaron en una de las filas, comenzó la alabanza y ahí estaban con las manos levantadas, gloria a Dios, y cantando las alabanzas, ¿verdad? Te bendecimos, Señor. Pero cuando salieron de la iglesia, yo me los encontré, yo venía caminando, ellos venían adelante de mí, no se dieron cuenta que yo venía atrás, y el esposo comenzó a insultarla a ella y a los niños. Ándale, vieja, rápido, que no ves que tengo prisa, que sé qué. La comenzó a tratar como sirvienta. ¿De qué le sirvió a ese hermano tanta alabanza? ¿De qué le sirvió la predicación que se trató de cómo tratar bien a tu esposa? No le sirvió de mucho porque él tenía su confianza puesta en la religiosidad. Él pensaba que por ir a la iglesia los domingos ya le había cumplido a Dios, como los judíos del tiempo de Cristo. Nosotros conocemos la ley y Moisés y los profetas, nosotros nos vamos a ir al cielo. Y Jesucristo les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. De tal manera que si tú tienes fe, tienes que tener obras, porque la fe sin obras está muerta. Dile al de junto y predícale, dile, la fe sin obras está muerta. Regrésense a Romanos capítulo 2, versículo 19 y 20. Vamos a avanzar en este pasaje en esta noche. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios es el capítulo número 2. Romanos capítulo, yo estoy en el capítulo 1. Romanos 2, verso 19 y verso 20. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo los acusa aquí de tres cosas. En primer lugar, Pablo les dice, confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos del tiempo de Cristo no solamente se jactaban de que conocían la Biblia, sino que se creían mucho porque enseñaban también la Biblia. Ellos eran maestros de la ley. Ellos se paraban delante de los niños en la escuela dominical y les enseñaban acerca de Moisés, acerca de Jonás. Y ellos consideraban que eran guías de los ciegos. Los otros eran unos pobres ciegos que alguien los tenía que dirigir, alguien los tenía que guiar en el camino de Dios. Vean la respuesta de Cristo en Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 24. Cristo les contesta a los judíos y les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y llenos de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, porque también lo de fuera sea limpio. Entonces, esta es una lección para nosotros también, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, queremos nosotros enseñar la palabra de Dios y predicarle a los demás, ¿no es cierto? Oye, tú tienes que tratar bien a tu esposa. ¿Sabes qué? Tienes que pagar tus impuestos, tienes que orar por tu jefe del trabajo. Pero cuando van a tu casa los incrédulos se dan cuenta que tú tratas mal a tu esposa y que tú no pagas tus impuestos y que nunca oras por el jefe de tu trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quieres dar una impresión hacia afuera? Te pones una máscara de hipocresía. Hipócrita, la palabra hipócrates del griego, que quiere decir un actor. Alguien que se pone una máscara, que finge algo que no es. Quieres dar la impresión de que eres muy santo, de que eres muy cristiano, muy consagrado, pero por dentro tu vida íntima, tu vida personal está en tinieblas. Y dice Cristo, mejor deja de enseñar, deja de predicar, pon en orden tu vida interior, limpia lo que está adentro y entonces después ya enseña la palabra de Dios con tu testimonio, con tu ejemplo. Pablo también acusa a los judíos de que muchos de ellos se consideraban a sí mismos luz de los que están en tinieblas. Ellos querían alumbrar en medio de tinieblas, siendo ellos las mismas tinieblas. Y en tercer lugar, Cristo los acusa también de ser instructores de los indoctos. Instructores de los indoctos. Te digo algo, antes de que tú prediques la palabra de Dios, antes de que te atrevas a enseñar la palabra o a compartir a alguien de la palabra, pregúntate cómo está primero tu testimonio.
¿Sabes una cosa? Muchas veces les compartimos a nuestros familiares, queremos que se conviertan a Cristo y los agarramos a bibliazos, ¿verdad? Conozco algunos hermanos que agarran a bibliazos, ¿no? Arrepiéntase porque se va a ir al infierno, ándele, que no ve que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y así a bibliazos quieren que las personas se conviertan, pero su testimonio personal está torcido, es malo. ¿Sabes cómo se van a convertir? ¿Cómo van a poder ver al Señor? A través de tu testimonio, a través de tu vida de amor, de paciencia, de compasión por ellos. Cuando tu tío, tu primo, tu familiar, tu amigo vea a Jesucristo reflejado en tu vida, entonces Jesucristo se le va a hacer atractivo. Va a decir, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo. Yo quiero tener una casa como la tuya, con tus hijos en sujeción. Yo quiero tener una integridad y una honestidad que tú tienes. Yo quiero ser como ese hombre que sigue a Cristo, porque es íntegro en su testimonio. Yo quiero ser como esa familia, yo quiero ser como ese pastor que es íntegro en su vida moral, en su vida emocional, en su vida familiar. Es un hombre íntegro. Yo quiero ser como esa persona. Y por tu testimonio, la palabra de Dios va a entrar en sus corazones. Nunca por tus palabras, nunca por tu apariencia religiosa. Aprende eso, aprende eso. Los cristianos a veces nos parecemos a estos judíos del siglo I. Queremos traer a fuerza a la iglesia a las personas. Queremos que se lleven una buena impresión. Queremos ponernos una mascarilla de santidad, una careta, decirles es que Cristo y les predicamos y esto, pero nuestro testimonio está mal. Tenemos que cuidar primero nuestro testimonio porque Jesucristo dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Regresen a Romanos para terminar esta noche. Romanos capítulo 2, versículo número 24 en adelante. Dice Pablo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No solamente los judíos eran hipócritas, y se sentían luz en medio de las tinieblas y se sentían orgullosos de su herencia de Abraham, sino que por su mal testimonio el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. El otro día llegó a consejería un hermano, me dijo, oiga pastor, toda mi familia me rechaza. Yo vengo aquí a la iglesia hace un año, soy mecánico, tengo mi taller mecánico, le he hecho aquí la reparación a los coches de varios de la iglesia. Le dije, ¿por qué te rechazan así tanto? Pues no sé, pastor, no tengo ni idea. Oye, ¿a quién le has arreglado el coche? No, pues al pastor fulano y a estas dos hermanas. Y todas esas personas que me dijo yo las conocía y vinieron a quejarse de él anteriormente de que era un mal mecánico y que estaba robando con los precios. Que una piecita de 200 pesos te la metía en 1,500 pesos. Y que la mano de obra en vez de cobrarte 300 pesos te cobraba 1,500 pesos. Entonces ya habían varias quejas de él, ¿verdad? Entonces yo le saqué este pasaje, le dije, ¿sabes qué? Nadie de tu familia se va a convertir por lo que tú les digas o por la careta que tú te pongas de santidad. El día que dejes de robar a los hermanos en tu taller y comiences a bendecir a los hermanos y comiences a trabajar honestamente, ese día quizá alguno de tus familiares se convierta. Porque él me decía, ¿sabe qué? Mi tía blasfema de Dios. Mi hermano, ¿verdad? No quiere saber nada de Cristo, nada de la iglesia, dice que los cristianos están locos. Que los cristianos son una bola de tranzas, así le decían sus familiares. Y esto es lo que pasó con los judíos de ese tiempo. Pablo les dice, por su causa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por su mal testimonio. Mucho cuidado con el mal testimonio de los cristianos. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como incircuncisión. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la seguridad falsa que tenían los fariseos en su religiosidad y en sus ritos. Digan conmigo religiosidad, digan conmigo ritos. Y el rito judío por excelencia, ¿sabes cuál era? La circuncisión. Y la circuncisión se hacía al 8º día que nacía un bebito judío. Se hacía como una medida sanitaria y también como una señal del pacto de Dios. Todos los judíos bebitos de 8 días tenían que ser circuncidados.
Los judíos del tiempo de Jesús se gloriaban, se enorgullecían de este ritual. Decía, ¿tú estás circuncidado? No, pues claro que sí, yo soy judío. Ah, entonces eres hijo de Abraham. ¿Tú estás circuncidado? No, pues los gentiles y los griegos, no, pues yo no estoy circuncidado. No, tú no eres hijo de Abraham, tú tienes que circuncidarte. Y elevaron el ritual de la circuncisión y lo pusieron como una característica de la salvación, como un requisito de la salvación. Tú tenías que circuncidarte para ser salvo. Y esto es absurdo, es lo que Pablo les está condenando en estos versículos. Pablo les dice en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28, subráyenlo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que, ¿en dónde? Lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, la circuncisión y la salvación en Cristo no viene por rituales externos, hermanos. La circuncisión era un símbolo de la pureza que Dios demanda del corazón. Si tú eres cristiano, quizá tú no estás circuncidado al 8º día, ¿verdad? Como los judíos, pero tú sí estás circuncidado en tu corazón. Todas las imperfecciones de tu corazón, todo el pecado de tu corazón han sido quitados por Jesucristo en la cruz del Calvario. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es de su corazón. ¿Quién es un judío verdadero entonces respecto a este pasaje? Un judío verdadero es una persona que obedece a Dios de todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres una persona que tienes comunión con Dios, amas a Dios y amas a tu prójimo, tú eres judío en tu corazón. Eres descendiente de Abraham y eres receptor de la promesa de Génesis capítulo 12, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pregúntale al lado, ¿eres judío? Y tal vez tu respuesta sea, pues no vengo del pueblo judío, ¿no? Algunos tienen la nariz así y sí parecen, ¿verdad? Un poquito más judíos. Pero la mayoría, en realidad, pues somos descendientes quizá de los españoles o de los totonacas o de los chichimecas de por aquí, de Tlalpan, ¿verdad? No somos judíos en lo exterior, pero sí somos judíos en el corazón, porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Levanta tus manos y di conmigo, Señor, gracias, porque sé que tu Espíritu Santo dirige mi vida para hacer buenas obras. Gracias, Señor, porque tu salvación es gratuita. No tengo que hacer nada para ser salvo, Señor, porque la salvación es un regalo tuyo, Señor. Circuncida mi corazón, Señor. Quita todo aquello que estorba y enséñame a servirte y amarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso de gloria al Señor? Yo quiero hacer un llamado esta noche a todas las personas que nos visitan por primera vez, todos aquellos que quizá no tienen a Cristo en su corazón. Tal vez es la primera vez que tú escuchas un mensaje de la Biblia como este. Yo quiero invitarte a que tú recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, a que le abras la puerta de tu vida. Jesucristo te ama y Jesucristo murió en una cruz por tus pecados. La deuda que tú y yo teníamos con Dios por nuestro pecado, Jesucristo la pagó en esa cruz para que tú y yo podamos conocerle esta noche y recibir el regalo precioso de la vida eterna. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? Yo estoy seguro que aquí hay alguien que Dios le ha estado persiguiendo los últimos meses. Dios ha estado tocando la puerta de tu vida, te ha estado hablando. Quizá hay problemas en casa, quizá hay problemas con el esposo, en el trabajo. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Lo que sí sé es que Dios ha estado tocando la puerta de tu vida porque quiere entrar. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no le abres la puerta de tu vida a Jesús esta noche? No te invito a ninguna religión, aquí no predicamos ninguna religión porque las religiones no
pueden salvar a nadie. Aquí predicamos la vida y la obra de una persona maravillosa que se llama Jesucristo. Si alguien esta noche quiere recibir a Cristo por primera vez, le voy a suplicar que desde su lugar cierre sus ojos toda la iglesia, un minuto más, por favor. Y si alguien aquí quiere recibir al Señor, dile de lo profundo de tu corazón y de una manera sencilla y sincera, dile estas palabras: Señor Jesucristo, en este momento yo decido entregarte mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo entrego a ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido que limpies mi corazón y que me des vida eterna y salvación. Te recibo en este momento como mi Señor y como mi único Salvador. Y te doy gracias porque sé que tú estás haciendo un milagro ahora mismo. Me estás haciendo tu hijo, tu hija. Y estás sellando mi vida con tu Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y seré salvo. Sáname y seré sano. Te lo pido y te doy las gracias para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.